¿Quién era Miguel Primo de Rivera? Miguel Primo de Rivera, 1870-1930, fue un militar y político español que gobernó España como dictador entre 1923 y 1930. Nació en Jerez de la Frontera, en una familia aristocrática con tradición militar. Participó en las campañas coloniales en Marruecos, Cuba y Filipinas, ascendiendo en el ejército gracias a su experiencia en combate y liderazgo. Por cierto, era padre de José Antonio Primo de Rivera, principal ideólogo de la posterior Falange Española. El 13 de septiembre de 1923, con el apoyo del rey Alfonso XIII, dio un golpe de estado y estableció una dictadura militar con el objetivo de restaurar el orden en España. Muchos veían la figura regeneracionista que vaticinaba Joaquín Costa, el cirujano de hierro. Su gobierno suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes y gobernó por decreto. Implementó reformas económicas y de infraestructura, pero su régimen se fue desgastando debido a la corrupción, la oposición política y la crisis económica de 1929. En 1930, ante la creciente oposición y la pérdida del respaldo del rey, dimitió y se exilió en París, donde murió poco después. Su figura sigue siendo objeto de debate por su gobierno autoritario y sus intentos de cambios en el país. ¿Cuáles eran las causas del golpe de Estado de 1923? Primo de Rivera y los sectores que le apoyaron justificaron el pronunciamiento por diversas razones. La inestabilidad y el bloqueo del sistema parlamentario, así como su desprestigio por el fraude electoral, el miedo de las clases acomodadas por una revolución proletaria, el aumento de la influencia del republicanismo y los nacionalismos periféricos, en especial el vasco y el catalán, y por último, el descontento del ejército tras el desastre de Anual. El dictador justificó su golpe a través de un manifiesto inaugural de pretensiones regeneracionistas y moralistas, donde criticaba a la vieja clase política con tendencias populistas, con el fin de adherir a las masas a su causa. El gobierno de García Prieto, último gobierno de concentración antes del golpe, pretendía una reforma de la Constitución que quedó totalmente bloqueada el 13 de diciembre de 1923. ¿Qué fue el Directorio Militar? La dictadura de Primo de Rivera tuvo dos fases sucesivas. La primera, entre 1923 y 1925, fue el Directorio Militar, cuyo equipo de gobierno y miembros pertenecían al ejército. Las primeras medidas del Directorio Militar mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las cámaras legislativas y prohibición de las actividades de partidos políticos y sindicatos. Se militarizó el orden público y se reprimió duramente a cenetistas y comunistas. Una de las pretensiones de Primo de Rivera era eliminar el caciquismo. Se elaboró un estatuto municipal y otro provincial. Se disolvieron los ayuntamientos y fueron sustituidos por juntas de vocales nombradas por los gobernadores civiles. En la praxis se sustituyó un cacique por otro. ¿Qué fue el Directorio Civil? En la segunda parte de la dictadura de Primo de Rivera se incluyó entre los ministros a personalidades civiles, como el caso de José Calvo Sotelo en Hacienda o Eduardo Aunós en el Ministerio de Trabajo. Es el llamado Directorio Civil a partir de 1925, aunque el peso de los militares en el gobierno siguió siendo importante sin abandonar el régimen su estilo autoritario. A partir de 1926 se fue abandonando la idea de una dictadura transitoria tras la cual volvería un régimen constitucional. En este caso fue muy clara la influencia del fascismo italiano. Mussolini había marchado sobre Roma 4 años antes. ¿Y qué pasó en Marruecos? Desde que llegara al poder, el conflicto en Marruecos estuvo en el punto de mira de Primo de Rivera, que asumió personalmente el alto comisionado de Marruecos en 1924, aún durante el Directorio Militar. En 1925, en colaboración con Francia, tuvo lugar el desembarco de Alhucemas, un gran éxito militar. Tras varias derrotas de los locales, el líder de las cabilas rifeñas, Abd el-Krim, se rindió y se entregó a las autoridades francesas. En 1927, el ejército español dio por ocupado de manera efectiva el protectorado de Marruecos. ¿Cuál era la ideología de la dictadura de Primo de Rivera? Como hemos indicado anteriormente, la dictadura de Primo de Rivera se inspiró en preceptos fascistas italianos que llevaban años asentándose en Italia. El camino a la consolidación del régimen, en un régimen autoritario, se inició con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, cuyos miembros eran designados de entre los ciudadanos pertenecientes a grandes instituciones públicas, como municipios, universidades, administraciones o patronales. Es decir, el sufragio universal quedó totalmente relegado al olvido. Para promover la ideología del nuevo sistema se creó un partido único, Unión Patriótica, aunque no tenía un programa ideológico definido. Su misión era la de apoyar a la dictadura y seguir las directrices del poder. Los afiliados al nuevo partido eran en su mayoría católicos, funcionarios de administraciones y caciques rurales. También se reactivaron los somatenes, ciudadanos voluntarios armados, para colaborar con el mantenimiento del orden público. A pesar de los aspectos inspirados en el fascismo, habría que esperar a la Segunda República para que se conformara un aparato ideológico más eficiente bajo la figura del hijo de Miguel, José Antonio Primo de Rivera, y su partido, Falange Española Tradicionalista y de la Jons. ¿Cómo fue la política económica de Primo de Rivera? La dictadura se benefició de una buena coyuntura económica internacional iniciada en los felices años 20 tras la Primera Guerra Mundial. En este contexto, el gobierno puso en marcha un programa para fomentar la economía española en el terreno industrial y las infraestructuras, aunque apenas se trató el problema agrario.
Se nacionalizaron importantes sectores de la economía y se aumentó la intervención estatal, fomentando obras públicas como ferrocarriles, carreteras o planes hidroeléctricos, todo ello en base a un proteccionismo estatal. Se aprobó el Decreto de Protección de la Industria Nacional, con ayudas estatales a empresas que no podían competir con el exterior. También se concedieron monopolios como el de la telefonía a la Compañía Telefónica Nacional de España o del tratamiento del petróleo a Camsa. Ello fue financiado por los llamados presupuestos extraordinarios que fueron acumulando una importante deuda. El campo siguió en las manos de los grandes propietarios, aunque sí se promovió el regadío con las confederaciones hidrográficas en torno a los grandes ríos españoles. ¿Cómo fue la política social de Primo de Rivera? En el terreno social, el gobierno de Primo de Rivera puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos laborales a través de la intervención del Estado, la integración de los sectores moderados del movimiento obrero y la represión de las organizaciones radicales. Para ello se creó la Organización Corporativa Nacional, que agrupaba a patronos y obreros en corporaciones, sindicalismo vertical, y regulaba los conflictos a través de comités paritarios, formados por patronos y obreros en su mismo número. Su misión era la reglamentación de los salarios y condiciones de trabajo, así como la mediación y arbitraje en caso de conflicto. En general, el sistema fue bien visto por buena parte del movimiento obrero representada por la UGT, que se pudo desenvolver con cierta libertad bajo el régimen. Sin embargo, los anarcosindicalistas y comunistas eran perseguidos, por lo que se vieron obligados a permanecer en la clandestinidad. ¿Cómo era la oposición a Primo de Rivera? La oposición a Primo de Rivera estuvo formada por líderes de los partidos dinásticos, los republicanos, nacionalistas, comunistas, anarquistas y algunos sectores del ejército y la mayoría de intelectuales. Tuvieron lugar conspiraciones militares como el complot de la Sanjuanada en 1926 o la dirigida por el político conservador José Sánchez Guerra en 1929. Respecto a los intelectuales y al mundo universitario, el régimen los controló mediante la censura, llegando incluso a cerrar universidades. Destaca la fundación del sindicato Federación Universitaria Española, de carácter republicano. Intelectuales que se enfrentaron a la dictadura fueron Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez o Menéndez Pidal. Los republicanos mantuvieron una oposición permanente organizándose en torno a la llamada Alianza Republicana. El nacionalismo, especialmente el catalán, respondió ante la abolición de la mancomunidad catalana, la prohibición del catalán en público y del baile de la sardana. Destacó el grupo Estat Catalán con un intento de invasión armada dirigida por Francesc Macià. Por último, la CNT fue perseguida y se alentaron las posturas más radicales y violentas. Destaca la creación de la Federación Anarquista Ibérica. Por último, el PSOE, hacia 1929, rechazaba los intentos continuistas del régimen y se pronunció a favor de la República. ¿Qué fue la Exposición Iberoamericana de 1929? El símbolo más emblemático de la gestión de Primo de Rivera en Andalucía fue la celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Se celebró desde el 9 de mayo de 1929 al 16 de junio de 1930. Acudieron representaciones de 19 países americanos, entre ellos los Estados Unidos, Portugal y las colonias españolas, Marruecos y Guinea Ecuatorial. Supuso un escaparate internacional para la cultura, el arte y el urbanismo regionalista, mezclando el estilo neoclásico con tintes historicistas, destacando la construcción de lujosos pabellones y la insigne obra de Aníbal González. Entre otras, levantó la espectacular Plaza de España de la capital hispalense. Esta exposición coincidió con la Internacional de Barcelona, que aglutinó numerosas innovaciones artísticas. Sin embargo, a pesar del logro cultural, no fue suficiente para lavar la cara de un régimen que se encontraba en horas bajas. Paradójicamente, acabó asociándose al declive de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Cómo fue el fin de la dictadura de Primo de Rivera? La creciente oposición a Primo de Rivera se intensificó cuando el rey y su camarilla le retiraron su confianza, al convencerse de que la continuidad de la dictadura podría ser un peligro para la permanencia de la monarquía. Miguel Primo de Rivera acabó dimitiendo el 30 de enero de 1930. El general Berenguer fue el encargado de sustituirlo, con el objetivo de convocar elecciones que permitieran volver a la normalidad constitucional. Esta breve etapa fue conocida como la dicta blanda. Sin embargo, los republicanos, los catalanistas de izquierda y el PSOE se organizaron en torno al Pacto de San Sebastián en 1930, con un programa republicano con el que se presentarían a las elecciones. Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones y en febrero de 1931 fue sustituido por el almirante Aznar, que puso en marcha los comicios municipales, provinciales y legislativos. En primer lugar, se convocaron las elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, pero pocos imaginaban que acabaría convirtiéndose en un plebiscito entre monarquía y república, como veremos en los próximos vídeos. Sígueme para más en YouTube, El Rincón de Joselillo.